tal? Un placer estar aquí nuevamente, compartiendo el tema 3 del módulo 1, lenguaje, habla y voz. Como habíamos visto en vídeos anteriores, el lenguaje es un proceso cognitivo, el cual hace uso de la lengua o el idioma para poder comunicarnos. Pues bien, con base en esto, vamos a definir el lenguaje como un sistema de signos y reglas que permite a los seres humanos expresar ideas, sentimientos, emociones y también recibirlos. Por su lado, el habla es la emisión de las palabras a través de la coordinación del sistema nervioso, el respiratorio y el articulatorio. Y por su lado, la voz es el sonido producido por la vibración que hacen las cuerdas vocales al pasar el aire a través de él que sale de los pulmones. Ya hemos visto que la voz es el sonido y este sonido, cuando le damos forma a través de la articulación, producimos el habla. Todos tenemos voz. Los bebés tienen voz, no tienen habla, porque para poder hablar necesitan saber articular. Por eso es muy importante que hablemos con nuestros bebés, porque ellos miran la posición de nuestros labios, de nuestros órganos fonatorios, al emitir los sonidos y los imitan. Y de esta manera van internalizando el lenguaje, además que también hacemos que ellos lo repitan. Bien, vamos a aterrizar, porque en un video les comentaba que el lenguaje oral y el lenguaje escrito es el mismo, que son diferentes representaciones. El primero lo adquirimos en casita y el segundo en la escuela, que es donde nos enseñan a hacer la conversión del lenguaje oral al escrito. Transformamos esto. Pues bien, también he comentado así ligeramente o sutilmente que el lenguaje, tanto verbal como no verbal, pero en este caso nos vamos a abocar al verbal, tiene dos aspectos, que es la expresión o producción y la recepción o comprensión del mismo, que es lo que se elabora aquí a través del área de Broca y de Berlín. Recuerden eso. Pues bien, también habíamos visto así someramente que la expresión en el lenguaje oral es a través del habla y la comprensión a través de la escucha. Y en el escrito es a través de la escritura la expresión y a través de la lectura la comprensión. Son diferentes representaciones, pero bueno. ¿Cuál es la unidad mínima del lenguaje oral? El fonema. El fonema es el sonido. Y los fonemas veremos más adelante que se dividen en sonantes y consonantes. Cuando ustedes vean una letra entre dos diagonales como esta, significa que debemos leer el sonido porque es un fonema. Este es el fonema F. Y la unidad mínima del lenguaje escrito es el grafema. El grafema lo representamos entre dos corchetes. Cuando vean esto, tienen que decir el nombre de la letra. En este caso es F. La conversión fonema-grafema es el siguiente paso en la adquisición del lenguaje. Y esto lo aprendemos en la escuela, es otra representación. Nuestros profesores nos tienen que enseñar cómo convertimos esos sonidos en trazo, cómo los representamos. Cada uno de los sonidos tiene una representación, incluso hasta el mismo sonido lo representamos gráficamente. Trazos o grafía, que es como se le conoce para poder representar estos sonidos. Entonces es lo mismo, no podemos cambiarlos. A como hablamos tenemos que escribir. Bien. Como decíamos que el lenguaje es un sistema de signos, pues hay alguien que se encarga de estudiar todo esto. ¿Y quién es? La lingüística. La lingüística es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura del lenguaje a través de sus distintas ramas.
Entre estas ramas tenemos a la fonética. La fonética es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar la producción de los sonidos. La fonología es la que se encarga de estudiar el sonido de los mismos. La morfología es la rama que se encarga de estudiar la estructura de las palabras. Todas las palabras se componen por una raíz y modificador. La sintaxis es la que se encarga de estudiar la estructura de las oraciones. Las palabras forman oraciones y llevan una secuencia, llevan unas reglas para poder hacerlas. La lexicología es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar el origen de las palabras y con ello, pues, también se conoce como vocabulario. Tenemos nuestro vocabulario, que se caracteriza por la calidad y cantidad de palabras. Incrementar nuestro vocabulario ahora es fácil, porque antes teníamos que buscar un diccionario. Ahora nada más lo miramos y cualquiera tiene acceso a esto y podemos conocer el significado y así incrementar nuestro haber lingüístico. Si nosotros utilizamos puras jergas, realmente nuestro vocabulario es muy pobre. Hay gente con vocabulario escaso y gente con vocabulario rico, extenso. Pero ya les dije cómo podemos enriquecerlo. La semántica es la rama de la lingüística que se encarga del significado. En ese caso, pues conocemos el significado de las palabras y el significado de las palabras pues cambia con base en el contexto, en la historia, van cambiando. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la pragmática. La pragmática es la que se encarga del uso, de estudiar el uso que le damos al lenguaje. ¿Y para qué lo usamos? Para comunicarnos. Pues bien, con estas ramas formamos niveles. El primer nivel es el fonético-fonológico, que es precisamente el que nosotros vamos a estudiar en este curso, porque el fonético-fonológico es el que se encarga de producir los sonidos y es lo que llamamos habla. Por eso es que es el que nos vamos a abocar. Cuando hablamos del lenguaje, aunque sea propiamente el lenguaje oral, entonces sí manejamos el morfosintáctico, pero en este caso solamente será el habla y vamos a hablar sobre el fonético-fonológico, es el cual trataremos. El morfosintáctico, porque para formar oraciones, pues primero tenemos que tener bien estructuradas las palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra, decíamos que tiene una raíz y un modificador, la raíz gato. Si le ponemos un modificador, un O, es gato. Si le ponemos A, es gata. Si le ponemos una S a ambos, tenemos gatos y gatas. Género y número se determina con base en esto, en el modificador. Todas las oraciones tienen sujeto y predicado, llevan artículos, verbo en el sujeto, el sustantivo, el verbo y demás modificadores, que obviamente aquí no los vamos a ver porque, repito, es habla, por lo tanto solamente fonético-fonológico. Pero sí es muy importante que veamos esto, porque no vamos a decir, si decimos los gatos, tenemos que escribir los gatos, no podemos decir lo gato, no podemos decir los gatos o el gatos. Hay ciertas reglas para seguir. En léxicos semánticos, entre más significados conozcamos, más podemos enriquecer nuestro vocabulario. Aquí vemos sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas palabras significan lo mismo o un objeto tiene diferentes nombres. Entonces, si conocemos todo esto, podemos hacer uso de ellos cuando hablamos. Y de esta manera, pues estamos enriqueciendo y no somos redundantes al hablar, aunque a veces se nos escapan algunas cosillas por ahí. Estos son los 3 niveles del lenguaje. Y repito, el fonético-fonológico es el que trataremos en nuestro curso. Pues bien, esto es lo referente a esta distinción y cómo lo vamos a manejar. En el próximo video vamos a ver todo relacionado con la articulación y entrar propiamente a los problemas del habla. Espero que estén muy bien. Para mí fue un placer estar aquí. Me siento muy satisfecha y nos vemos en el próximo
vida. Que estén muy felices y plenas.